Y miren, otra cosa interesante que ha pasado en las últimas horas sobre el caso de Mr. Doctor, donde una Lambifer Centeno, sin lugar a dudas, pues también está involucrada, es esto. Conmigo tampoco te metas y tampoco es broma. Sigue acosándome. Estás admitiendo que me llamas por teléfono a mi línea particular y me estás amenazando. @fiscaliacnx, @fiscalia Puebla. Y que incluso hasta arroban a la Fiscalía de la Ciudad de México y también a la Fiscalía de Puebla. Bueno, pues para entender esta historia un poquito mejor les platico. Recuerden que durante algunos meses creíamos que los únicos que podían ser tan idiotas para seguir creyendo en una Lambifer Centeno eran sus bots. Y esto no es únicamente algo que ya hemos comentado por pura casualidad, sino porque al entrar a sus redes sociales ves cientos de miles de seguidores, pero luego te metes a ver el desempeño de su contenido y te das cuenta que apenas alcanzan unas cuantas vistas, 100, 200, 300, y que incluso, por ejemplo, en la entrevista que le da a un personaje que supuestamente es un personaje que tiene un gran alcance, conocido como Jordi Rosado, pues te das cuenta que su video a lo mucho llegó a unas 5000 vistas. Y entonces te preguntas cómo es posible que esta gente comparte este contenido en sus cuentas con cientos de miles de seguidores en diferentes redes sociales y que ni siquiera el 1% llegue a brindarle un poquito de apoyo. Entonces tenemos que aparecen dos personajes aparentemente reales, dispuestos a defenderla. Pero lógicamente pues no lo hacen desde el punto de vista basado en evidencia científica, obviamente pues ni de broma, sino únicamente más como al estilo de paleros. Y bueno, pues tenemos que aparece un personaje con el nombre de Laura Palmer, donde publicaría el comentario de: me imagino cuán preparado estás para colgarte de los demás, conmigo no te metas y es broma, nos vemos en donde quieras, tú mismo me diste una entrevista y no sabías ni qué decir, pronto te busco. Ya tienes mi cel y lo hablamos. Y no has dado tu pago que te fijó Fiscalía. Y eso es precisamente porque habían publicado aquí una nota de Forbes México, donde mencionan precisamente que la reportera Laura Luz Palmer Ibarra le ordenaban pagar 2 millones de pesos por daño moral causado a Adal Ramones, que entonces precisamente es cuando ella responde que esto era manera de colgarse de ella y que no era broma. O sea que aquí tenemos que la forma o la respuesta o lo mejor que se le ocurrió a la reportera es pues la fórmula clásica de contraataque basado en descalificación emocional. Sí, porque como tal no intenta refutar el argumento central, que en este caso sería la sentencia por difamación de 2 millones de pesos, sino que recurre al ataque personal y a la burla como mecanismos de defensa. Y vemos que la respuesta es como que: me imagino cuán preparado estás para colgarte de los demás y nos vemos donde quieras, pero pues como tal lo que tendría que haber refutado era precisamente esto que tiene que ver con la sentencia por difamadora. Y saben, aquí es donde surge la pregunta: ¿pero no se supone que esta persona es periodista? Es curioso, ¿verdad? Que una persona que supuestamente tiene la preparación profesional y que supuestamente la ejerce, como tal no haga o no dé una respuesta enfocada a refutar el argumento central, sino más enfocada a la descalificación emocional o el chantaje emocional, o a lo que podría ser lo equivalente a un manotaje verbal. Pero pues lógicamente con eso se demuestra que pues como tal no tiene argumentos reales, porque en lugar de eso pues únicamente recurre a hacer el drama clásico que haría una persona de bajo nivel, como en este caso estamos viendo. Y ya después vemos que comparte otra captura de pantalla donde dice no, que muy valiente, y vemos que había sido bloqueada por esta periodista. Entonces aquí vemos que también comparten la nota, pero qué mejor que sea mi tía Simona, a quien de cariño le decimos Mona, que nos platique esto. Ay, papacitos, lo que les voy a contar hoy no es cualquier chisme. No. Es un caso que involucra a una señora que se hace llamar la perra de los espectáculos, pero que terminó quedando como la perrita del escándalo judicial. No lo digo yo, ¿eh? ¿Pero por qué? Me lo pidió mi sobrinito, el gran Master Gorila, ese que todo lo investiga, ese que huele el fraude desde kilómetros. Me dijo: tía, tienes que contarle al mundo quién es esta reportera, y por qué terminó debiéndole 2 millones de pesos a la justicia. Y yo, ¿cómo no? Aquí estoy. Resulta que esta señorita, que se hace llamar Laura Luz Palmer, y que trabaja en esa revista que ya muchos conocen como Televisión Basura, Televisión Notas, hace unos años se metió donde no debía. Y no solo se metió, difamó, calumnió y manchó reputaciones como si estuviera repartiendo volantes. Pero aquí no estamos hablando de comentarios pasados de tono, no, mi vida, estamos hablando de un caso legal, serio, con documentos, con juez y con sentencia. ¿Y saben a quién afectó? A nada más y nada menos que a Adal Ramones y a su exesposa, Gabriela Roxana Valencia. Porque esta reportera, según lo que determinó la autoridad, publicó información falsa, dañina y sin sustento alguno, con la intención de dañar su imagen. Y pues claro, la justicia le dijo: a ver, señorita,
eso aquí no se vale. Usted y su revista van a tener que pagar 2 millones de pesos por daño moral. Sí, escucharon bien, 2 millones. ¿Que no son enchiladas? Y no crean que eso la hizo recapacitar. Para nada. Ella siguió en los medios como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y todavía se da el lujo de meterse con gente que sí estudia, que sí investiga, que sí tiene credenciales, como mi sobrino, el gran máster. Pero claro, cuando él le contestó con pruebas, con fuentes serias, con un tuit de Forbes donde se muestra la sentencia que le pusieron, ¿qué hizo? Sí, y entonces vemos que aquí, por ejemplo, la respuesta es que simplemente le pone jaja, me imagino cuán preparado estás para colgarte los demás. O sea que sí, todavía quedan vestigios de esa gente o de ese segmento de la población que apoyaba como tal a una Lambífer Centeno. Sin embargo, vemos que pues a lo mucho pueden decir, conmigo no te metas, que me estás dejando en ridículo y me da mucho coraje, pero hasta ahí nada más. Entonces pues aquí podemos comprobar que este vestigio que aún queda de personas que apoyan abiertamente a Lambífer Centeno, tenemos que no es porque haga gala de ser una gran periodista ni nada por el estilo, sino más como una cómplice emocional de una Lambífer Centeno. Y bueno, pues también vemos otras publicaciones aquí, ya queda a entender que esa publicación en donde la UNAM hacía referencia a que la grafología no era ciencia, pues había sido una publicación hecha por Mr. Doctor. Pero no, de hecho cuando la analizamos directamente desde el sitio oficial de la UNAM. Y por ejemplo, entre las otras cosas interesantes tenemos esto. Magistral que va a estar dando mi socio y amigo, en donde va a estar maravilloso. Les va a hablar de las curso maestros con mi socio, mi amigo, el doctor Becerril. Hola. El maestro Becerril, estoy aquí con Marifer Centeno. Vamos a estar promoviendo ahorita un curso, una conferencia magistral que va a estar dando mi socio y amigo, en donde va a estar maravilloso. Les va a hablar de las bondades de la grafoscopía en el litigio. ¿Cómo se maneja? Conforme al Código Nacional, las nuevas reglas de ofrecimiento, preparación, admisión y su desahogo. Marifer, por fin, justicia a tu ciencia, ¿cierto, Juan? Al fin alguien que va a explicar el cómo y el por qué. ¿Cómo? Y bueno, pues aquí tenemos que una Lambífer Centeno pues hace su personaje de niña idiota porque como lo hemos comentado, tiene esa dualidad de señora tipo niña. Así que pues como lo que están diciendo es una completa estupidez enfocada para aprovecharse de la gente, porque lo que mencionan es la grafoscopía. Marifer, por fin, justicia a tu ciencia, ¿cierto o falso? Al fin alguien que va a explicar el cómo. Y obviamente, pues como se darán cuenta, en el caso de la grafoscopía, sí ha tenido una aplicación legal, una aplicación que es válida, pero pues lógicamente la grafoscopía no está enfocada a interpretar personalidad, ni emociones, ni si la persona sentía celos o algo por el estilo, sino está enfocada en verificar si una firma es auténtica o no, si un documento fue alterado o si hubo una falsificación. Obviamente eso se hace por medio de lupas, instrumentos forenses, reglas jurídicas, nada que ver con el trazo, para ver si podemos revelar algunos traumas infantiles. Y aquí es donde está el truco. Por eso es que esta Lambífer Centeno, precisamente cuando hacen referencia a esto, pues recurre a su personaje de niña idiota, en lugar de decir, bueno, es que en realidad a la grafoscopía en ningún momento se le atacó, pero pues obviamente nos lo va a hacer quedar mal. Y el otro sabe perfectamente que la idea es aprovecharse de ese segmento de la población y aparte lambisconearle a Lambífer, buscar ahora cómo formar o cómo renovar el grafocartel. Así que sí tendría mucha lógica eso, ¿saben? Si lo ves desde el punto de vista de que no es como tal un error, no es que la persona que lo esté mencionando o que que va a dar alguna conferencia o alguna plática acerca de cómo se aplicará la grafoscopía en esos procedimientos, no es que desconozca que es diferente a la grafología. Lo que pasa es que entonces sí lo podríamos ver más desde el punto de vista de la renovación o la búsqueda por tratar de salvar un poco de lo que queda del grafocartel. Por eso es que a Lambífer Centeno pues no le queda de otra más que en ese momento recurrir a ser su personaje, su otro personaje, ahora el de niña idiota, como para no decirle, a ver, no, es que nunca se metieron con la grafoscopía, con lo que se metieron fue con que era una charlatana y que engañaba a la gente con la grafología. Admisión y su desahogo. Marifer. Nuevas reglas de ofrecimiento, preparación. Escuchemos las nuevas reglas de ofrecimiento, preparación. Admisión y su desahogo. Admisión y su desahogo. Marifer, por fin, justicia. Pero estamos hablando de la grafoscopía. Justicia a tu ciencia, ¿cierto o falso? Al fin alguien que va a explicar. Y pues recurre a ser su personaje de niña idiota. ¿Por qué? Porque como tal no es que le convenga dejar en claro que pues nunca atacaron a la grafoscopía.
Entonces tenemos que no es una simple coincidencia, ni mucho menos un acto ingenuo, y que precisamente este personaje que supuestamente... Preparación, admisión y su desahogo. Bueno, él sabe perfectamente que no se está hablando de lo que comprobó que Lambifer Centeno era una charlatana, o es una charlatana, por la grafoscopía, sino que fue por la grafología. Marifer, por fin, justicia a tu ciencia, ¿cierto o falso? Así que pues tiene que recurrir a hacer su personaje de niña idiota específicamente para esa escena. Y no es que no conozcan la diferencia, pero aún así la mezclan en el discurso público, con completa intención, ¿saben? Es como esos grupos como cuando están buscando un nuevo disfraz para buscar seguir operando. Pues claro, pues les decimos que en este caso sí se pueden analizar la letra de las personas, porque pues incluso hasta dieron una conferencia. Sí, pero lo que mencionaron fue la grafoscopía. Así que es como la nueva estrategia por buscar mantenerse con vida, ¿saben? Y entonces buscan que la gente asocie a una con la otra. Por eso es que hacen alusión y sacan a relucir que la grafoscopía, que suena más o menos parecido, tiene respaldo del sistema judicial. Y se posicionan ahí, donde el público puede ser que no distinga entre una y la otra. Y pues como se darán cuenta, pues anuncian conferencias magistrales, celebran que por fin habrá justicia para su ciencia y se rodean de personajes que la representan como si fueran a limpiar el nombre de la grafología, siendo que estamos hablando de la grafoscopía. Entonces pues es un juego en el que están intentando de manera desesperada reconstruir un poquito de autoridad. Pero pues como Lambifer Centeno sabe que si ella afirma algo en este momento, pues lo tomaríamos como evidencia para dejar en claro que efectivamente busca aprovecharse de esa nueva herramienta para buscar causar confusión y poder mantener vivo el grafocartel. Así que para evitarse eso, pues simplemente recurre a su personaje de niña idiota. Por fin, justicia a tu ciencia, ¿cierto o falso? Al final. Y aquí, bueno, aparentemente lo que ella dice es al fin. Pero como que ¿a qué te refieres Lambifer Centeno? Con que al fin, si la grafoscopía en ningún momento ha sido desacreditada. Y pues a lo que se refiere es únicamente a un intento por hacerse idiota, acompañado de su personaje de niña idiota. Porque recordemos que Lambifer Centeno, pues cuando se trata de atacar, lo hace con su personaje de señora. Y cuando se trata de defenderse o de salir de momentos complicados, recurre a su personaje de niña idiota. En fin. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video.